Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Hermanos, estamos desglosando la carta de Primera de Juan. Ya vamos por el capítulo 2. Hoy nos corresponde del versículo 7 al 14. Y en este pasaje lo he titulado de la siguiente forma: escucha, acepta, ama y crece. Y van a ver que tiene un sentido: escuchar, aceptar, amar y crecer. Y en estos 7 versículos, hermanos, he sacado 3 partes. La primera parte va a corresponder al versículo 7 y 8, la segunda del 9 al 11 y la tercera del 12 al 14. Así que, hermanos, siempre tengan su Biblia a mano, subrayen, y cuando estemos buscando los textos de reforzamiento, búsquenlo para que vean de qué es palabra del Señor. Entonces, la primera parte, hermanos, versículos 7 y 8. Dice así la palabra del Señor: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y, hermanos, para que no tengamos una confusión aquí, ¿cuál es ese mandamiento antiguo? El mandamiento antiguo, recuerden, hermanos, que tenemos que situarnos al contexto de la carta. Juan está escribiéndole a un grupo específico. ¿Y qué quiere recordarles a ellos? Hermanos, nadie aquí está hablando cosas distintas de las que ya ustedes han escuchado. ¿Qué pasó? Jesús vino a la tierra a cumplir la palabra del Señor, vino como humano, se despojó y tuvo un ministerio acá de 3 años. Ese es el mandamiento antiguo. Y si nosotros buscamos, hermanos, los textos bases que están ahí apuntados, y en primer lugar los versículos del 1 al 4, que ya lo aprendimos en las clases pasadas o en las prédicas pasadas, que nuestro Padre Celestial, ese verbo de vida, se hizo carne, que es Jesús. Gracias a Jesús, usted y yo tenemos vida eterna. Al tener vida eterna, comunión los unos con los otros, y por ende tenemos gozo. Pero busquen, hermanos, en el mismo autor, el libro de Juan, rápidamente, el capítulo 13. El capítulo 13 de Juan, el versículo 34 y 35, dice así: un mandamiento nuevo os doy. Recuerden que aquí Jesús todavía no había muerto, así que él estaba mostrándose como el Salvador del mundo. Y en ese momento él dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Versículo 35, y esto conocerán todos los que son mis discípulos, si tuviéramos amor los unos con los otros. Vámonos entonces rapidito, hermano, al capítulo 14, versículo 21, y te dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Ahí está el Señor hablando de su mandamiento, de lo que se venía. Capítulo 15, hermanos, versículos 10 al 12. Ahí estamos pegaditos. Dice así el versículo 10: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. Versículo 12: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, hermanos, si regresamos al versículo 7, ya el Señor había muerto. Entonces, por ende, ya había muerto y resucitado. Por ende, ya era un mandamiento antiguo. Por eso que él está diciendo: yo no estoy diciendo nada nuevo que estoy tratando de venderles a ustedes. Versículo 8, porque este es el contexto del primer punto. Dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Hermanos, usted y yo pertenecemos a un periodo de la gracia.
Gloria al Señor. ¿Qué pasa? Personas que escuchan el mandamiento que hizo el Señor. ¿Tú sabes qué hizo Jesús por ti en la cruz del Calvario? Sí, yo lo sé. Él murió por mí. ¿Y qué más hizo? Resucitó. ¡Wow! Y se sentó a la diestra de Dios. ¿Crees esto? Sí. ¡Pam! Pasas al nuevo mandamiento. Sellado por el Espíritu Santo. Te vuelves criatura del Señor, hijo de Dios. Y aquí Juan le está diciendo a estos destinatarios, oye, este es el nuevo mandamiento que quiero que escuchen. De mi palabra. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Se acuerdan de que esta carta del libro de Primera de Juan, la palabra clave siempre es amor, perfeccionamiento, crecimiento? Y él está diciendo, hermanos míos, las tinieblas poco a poco van pasando. Y van pasando porque van madurando, porque ya la luz alumbra en ustedes. Hermanos, ¿cómo es la persona sin Cristo? Ciega, oscura, en tinieblas. Una persona con Cristo que tiene luz. Así que, hermanos, nosotros cuando estamos en luz, caminamos en luz, hablamos como luz y nos mostramos como luz. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Juan. ¿Qué dice Filipenses? Capítulo 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y ese ocupaos, hermanos, no quiere decir que la salvación se pierde. Lo que te quiere decir es ocúpate, mantente activo en las cosas del Señor, porque si estás en ociosidad, hermanos, te va a ser complicado leer la Biblia. Si estás ocioso, te va a ser complicado orar, congregarte, confiar en el Señor, porque te vas a llenar de esa carne. ¿Y qué te dice aquí el apóstol Pablo a los filipenses? Ocúpate con temor y temblor de las cosas del Señor, de tu salvación. Y dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermano, ¿por qué usted y yo estamos aquí? ¿Por qué? ¿Porque nos están pagando? ¿O porque de repente me gusta más estar acá porque quiero alejarme de la ciudad? ¿Por qué estamos aquí? Porque Dios produce el querer como el hacer. ¿Por qué existen estos hermanos que se quieren ir del país a lugares lejísimos a predicar la palabra del Señor? Porque Dios produce el querer y como el hacer. Hermanos, de eso se trata la vida del Señor, el cristianismo. Cuando estemos en escuela dominical, hermanos, ustedes van a ver que van a crecer en el discipulado, van a fundamentarse y cada día de forma natural van a decir, quiero más, quiero servir. Me encantan cuando mis hermanos aquí que estamos conociéndonos me dicen, pastor, cuente conmigo, quiero servir. Y qué lindo cuando tú escuchas eso. Porque, hermano, la vida del cristianismo no consiste en sentarse y marcar tarjeta y decir, ya vine a la iglesia y toda la semana hago todo a mi manera. Eso no es la vida del cristiano. El Señor se necesita desgastarse, escudriñar las Escrituras para no ser ignorantes. Y podamos decir, gracias Padre, porque es lo que soy, es por tu gracia y nada más. Vamos a regresar, hermanos, entonces al texto base. Y ya aprendimos aquí en esta primera parte que el mandamiento antiguo que está hablando Juan era cuando Jesucristo vino a cumplir todo lo que tenía que hacer. El mandamiento nuevo es cuando tú aceptas al Señor como Señor y Salvador, tienes el Espíritu Santo y las tinieblas van pasando y la luz alumbra. ¿Qué pasa, hermanos? En este momento Juan sigue siendo amoroso porque era un discípulo muy amado, muy tierno. Pero también te habla muy claro en los siguientes versículos. ¿Y él qué te va a decir, hermanos? Si tú eres creyente, no se permite que aborrezcas al hermano. Y si lo estás aborreciendo, todo indica que no tienes a Cristo. Recuerden, hermanos, que tú y yo no somos nadie para decir, este es cristiano. No, este tiene cara de no cristiano. No, tú no puedes decir eso. Exacto, no se puede decir eso. Solamente Dios conoce los corazones. Pero la Biblia que me dice, por los frutos los conoceréis. Y si tu fruto es estéril y no presentas nada espiritual, todo apunta que no hay una relación con el Señor.
Pero yo no soy nadie para juzgarlo. Yo como hijo de Dios, mi deber es compartir el evangelio, ser luz en las tinieblas y alcanzar al perdido y cambiar esa condena eterna de la muerte a vida. Entonces Juan aquí va a aterrizar algo y habla muy claro, hermanos. Dice así, versículo 9 al 11, y esta es la segunda parte. Dice así el 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Ese está, ¿en qué verbo está eso? Presente. No estuvo, no estará, está. Ustedes se imaginan, hermanos, tú y yo como hijos de Dios, que yo tenga un aborrecimiento con mi hermano. Que cuando estamos en la puerta yo diga, va saliendo esa persona, me voy para el carro, esperar que salga, cuando ya se fue entro. ¿Qué es eso? Y hermanos, ¿por qué aquí yo sé que están hablando de la persona que no ha tenido un encuentro personal con el Señor? Sáltense el versículo 10 y vamos a leer el versículo 11. Y dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Quién anda ciego, hermanos? ¿El creyente o la persona simple sin Cristo? La persona simple sin Cristo. Tú y yo somos ciegos, hermanos, teniendo ahí a Cristo en nuestro corazón. No. ¿Y qué está diciendo Juan aquí a estos destinatarios de la carta? Si tú dices que estás en luz, pero mantienes un aborrecimiento con tu prójimo, déjame decirte que las tinieblas moran tu vida y estás ciego. Pero siempre tienes una solución de cambiar de muerte a vida, porque nuestro Padre Celestial es el Señor de las 1000 oportunidades. Pero llegará un momento, hermanos, que esas personas que mueren sin Cristo y estén en la presencia del Señor, el Señor les va a decir, no tienes excusa, porque se te compartió, pero decidiste estar en tinieblas. Nadie tiene excusa. Nadie, hermanos. Y si tu pregunta ahorita es, pastor, ¿pero existirá alguien que se muera sin escuchar al Señor? Mentira. Todos tienen que escuchar, porque entonces habría excepción de personas. Y el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento, hermanos. Así que todos van a escuchar. Y estos hermanos que están aquí, que no son hermanos, estaban en tinieblas y estaban aborreciéndose. Y por ende podían contaminar la iglesia. Pero ¿qué pasa, hermanos? Vamos a leer un momentito cómo es el ciego. Ahí manténganse en Primera de Juan y váyanse al libro de Juan nuevamente. Y vamos a leer el capítulo 3, no el versículo 16, que es el estandarte de nuestra vida cristiana. Vamos a leer los versículos 19 al 20 y dice así: y esta es la condenación, que la luz que pasó, hermano, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mas el que practica, versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Ahí está, hermanos. Es una decisión personal. Es triste, pero cierto. Hay personas que están en el lecho de muerte, a minutos antes de morir, y se le comparte de Cristo. Y yo escuché de uno, que ni diré el nombre, y le dijo a la persona que le estaba compartiendo: prefiero irme al infierno que reconocer a Cristo como Salvador. Y minutos después murió. De repente alguien pregunta: ¿para dónde se habrá ido? ¿Cómo que para dónde se fue? ¿Para dónde se fue? Sin escala, ¡pum!, directo. Ya hay personas así, hermanos, y nosotros como hijos de Dios podemos decir que no puede ser que exista personas con corazón tan duro. Los hay, pero gracias a Dios el Espíritu Santo penetra cualquier tipo de corazón. Y tenemos que nosotros ser de influencia con nuestro buen testimonio. Porque ¿cómo vamos a impactar el nombre de Cristo si tú te llamas a ser cristiano y vives igual que el mundo? Dígame, ¿cómo vamos a impactar? ¿Qué diferencia va a haber ahí en la luz y las tinieblas? No la va a haber.
Y aquí está claro de que Juan está diciendo, aborreces a tu hermano, por ende andas ciego. Pero miren la diferencia del creyente. Versículo 10 del capítulo 2 de Primera de Juan dice así: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Hermanos, miren, en algún momento este pastor que está aquí, en algún momento ustedes como congregación, vamos a tener un desacuerdo. Sí, existirá desacuerdos. Esperemos que sean poquitos, pero de que existirán, existirán. Pero ¿qué pasa? ¿Qué me llama a mí la Biblia? Amar al prójimo. Cuando tengo que exhortar o reprender, siempre en amor, considerándome a mí mismo, no sea que yo también sea tentado. Hermano, el amor cubre la multitud de pecados. Y si nosotros conversamos de forma amigable, aunque exista un roce, porque Cristo está de por medio, saldremos adelante. Y cuando nos abrazamos y decimos, perdón, perdóname, o discúlpame que te entendí mal, porque está esa parte de que yo nunca te ofendí, pero tú lo malinterpretaste, pero se aclara. Hermanos, al minuto nos podemos abrazar, al minuto podemos irnos a almorzar, porque Cristo está reinando en la vida del creyente. Así que, hermano, eso existe y existirá. Entonces, cuando nos equivoquemos, no nos carachemos de una vez. Hasta aquí llegaste. Porque tanto tú como yo nos vamos a seguir equivocando. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí cerquita en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Primera de Pedro 4, 8. Y dice así: y ante todo, tened entre vosotros ferviente, ¿qué dice, hermanos ahí? Amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahí está, hermanos. Si tú y yo nos amamos porque Cristo vive en nosotros, esa multitud de pecados será cubierta por la sangre de Cristo. Y seguiremos adelante. Así que Juan, en esta segunda parte del versículo 9 al 11, ¿qué te está diciendo, hermanos míos? Ama a tu prójimo, ámalo, perdónalo, siga adelante. Esa es una muestra que Cristo vive en ti. Pero si no lo amas, va a haber reprensión si eres cristiano. Pero si empiezas a aborrecer, cuidadito, que todavía no tienes un encuentro personal con el Señor. Y hoy es el día para que te arregles, porque el Señor siempre te va a oír cada vez que te equivocas. Siempre. Nosotros decimos, todavía no me hables porque todavía tengo esa herida aquí. Más adelante que se me baje la rabia. Pero cuando pides al Señor, el Señor, tú te imaginas que contestar igualito. Si confesares tus pecados, Él es que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y lo aprendimos en esta carta. Y hermanos, en este tercer punto, que comprende del versículo 12 al 14, aquí vamos a ver algo que me llamó mucho la atención. El apóstol le está hablando a las personas de diferentes edades. Y esas personas de diferentes edades las podemos ver en la parte física, pero también espiritual. Así que vamos a tener ese paralelo aquí. Todas las edades, pero tanto espiritual como física. Dice así el versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos. Le está hablando de una forma chiquitita. Y estos hijitos le dice, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Hermanos, cuando usted y yo reconocemos a Cristo como Señor y Salvador, ya sea en nuestra etapa adulta o niña, ¿cómo somos espiritualmente hablando? Niñitos, hijos espirituales. El apóstol Pablo, cuando le habla a los corintios y le dice, ya se suponía que tenía que hablarles con bistec, con carne, pero tengo que hablarles como niños recién nacidos, porque son fluctuantes. Y aquí Juan le está hablando a hijos chiquititos, pero también le podemos decir que es espiritualmente hablando. ¿Por qué saco esa conclusión, hermanos? Sigue leyendo, dice el versículo 13, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Se dieron cuenta de que no le está diciendo porque les perdonan sus pecados,
sino porque ya ustedes, papás, conocen desde el principio quién es Jesucristo y lo tomaron como cuenta de que es mi Padre Celestial. Usted y yo nos podemos volver viejos espirituales en un cuerpo jovencito, pero también puede ser viejo físicamente y ser un bebecito espiritual. ¿Quién dijo, hermanos, que el que tiene más canas o el que se viste mejor o el que tiene el biblionzón es el más espiritual? Tiene su bibliosota y tú le dices, hermano, busque Génesis, y el tipo está por la mitad de la Biblia. Hermano, Génesis es el primer libro. Perdón. No quiere decir que sea más espiritual. A veces nos juzgamos por la edad. ¿Qué ese muchachito me va a enseñar? Ese muchachito te puede enseñar mucho porque puede ser un padre por dentro espiritual. Así que, hermanos, aquí estamos viendo que Juan está diferenciando las edades, pero tranquilamente lo podemos ver en la parte espiritual. Sigamos leyendo el versículo 13. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Los hijitos, ¿por qué no vencieron al maligno? Porque acaban de decir, perdona mis pecados. Pero cuando ese hijito va creciendo y creciendo la estatura del varón perfecto, llega un momento que dice, wow, esta prueba que puse la pude salir adelante. Mira de que estoy recibiendo tentaciones por cada lado y me llama la atención el mundo porque se presenta bonito, sabroso. ¿Cómo me vas a decir a mí? Tengo cédula. Pero llega un momento de que cuando tienes esa relación con el Señor dices, no, pero eso no me va a dar nada a mí. Bueno, porque yo creo que si yo voy allá salgo trasquilado. Mejor me voy contigo, Señor. Me voy contigo. Así que vences al maligno. Y entonces dice nuevamente a los hijos, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis, ¿qué? Conocido al Padre. Ahí está. Personas recién nacidas en el Evangelio. Así que estamos viendo claramente aquí los tres niveles espirituales: hijos, jóvenes, adultos. Y no tiene que ver con la edad. Tú puedes tener meses de haber escuchado al Señor y en esos meses te leíste la Biblia 2 veces. En esos meses estás predicando el Evangelio. Y puedes tener años en las cosas del Señor y todavía no te has leído la Biblia. De cada uno depende el crecimiento espiritual. Como pastor les exhorto, hermanos, no abren su Biblia cuando vengan solamente aquí a congregarse. Ábranla constantemente. Disfrútenla. Cuando no entiendan algo, digan, Señor, no quiero forzar esto. Dame la sabiduría para entenderlo. Acércate a un maestro. Acércate a tu pastor. Acércate a una persona madura en la fe. Y sabemos de que vas a recibir una respuesta que vas a consolarte. Y vas a decir, eso oscuro para mí ahora es claro. Sigamos leyendo versículo 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Repitió lo mismo que estaba ahí arriba, pero lo dijo. Y dice, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Repite nuevamente lo mismo. Yo creo que buscamos un versículo bíblico que, ese versículo es hermoso. Y sobre todo le gusta mucho a las personas adultas. Pero es un versículo que puede calar a la vida de cada uno de nosotros. Y dice así el versículo 16 al 18 de 2 Corintios capítulo 4. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Amén. Y hermano, es de día en día. Tú y yo, ¿cuántas veces comemos al día? No importa. 5, 3, 2, 1. Pero comes. Tú no comes de semana en semana. Tú no abres la Biblia de domingo en domingo. Tú no oras al Señor de domingo en domingo. Tú no compartes la palabra del Señor de domingo en domingo. Tu vida es un reflejo del Señor diario. Y aunque este cuerpo se vaya desgastando, mi interior se va fortaleciendo. Versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea
produce en nosotros, ¿qué, hermanos? Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son, hermanos, eternas. Hermanos, tú y yo, tarde o temprano, sea que Cristo venga ya o más adelante, o muramos, somos eternos, porque Él me hace eterno. Y hermanos, y en estos 3 puntos que acabamos de aprender, hay una aplicación y doctrina que no podemos dejar caer sobre tierra. Y dice así: no basta saber, y ese saber tiene signos de comillas, quién es Jesús para ser hijo o hija de Él. Tú le preguntas a cualquiera quién es Jesús, y la mayoría de las personas te van a decir el Hijo de Dios. Pero, ¿crees esto? Esa es la parte de donde a veces por ahí patinan. Hay que escuchar, pero creer para ser propiedad de Dios Todopoderoso. Usted, alguien le compartió de Cristo. Usted escuchó, pero tuvo que creer para ser hijo o hija de Dios. No basta que solamente escuchar y decir: Jesús, eres maravilloso, Dios misericordioso, te amo. ¿Cómo va el Señor a hacerme algo a mí? Si Él es amor. ¿Cómo está tu vida? Porque así con el amor te manda para el infierno. Pero con el amor te dice: goza la presencia del Señor. Tú decides. Que no sea todo teoría, que sea una realidad. 2, el creyente no aborrece. El creyente ama porque el amor de Dios está en nosotros. El mundo aborrece porque simplemente es ciego y su vida está en tinieblas. Que no te extrañe que el mundo te aborrezca. Te va a aborrecer. Que no te extrañe que el mundo no te ofrezca nada bueno. Él no ofrece nada bueno. Las cosas del Señor son eternas. Y ese amor nos permite estar en este mundo, pero a la vez saber que no somos de este mundo. Y 3, tengamos como meta el perfeccionamiento a la medida y estatura de Cristo. Digamos confiadamente: yo quiero ser como tú. Y de eso se trata, mis hermanos. Yo quiero ser como tú. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta palabra que ha sido clara, Padre mío, en estos 7 versículos, Señor. Los que estamos aquí dijimos: Señor, tú eres el creador de todo. Y gracias a ti puedo tener vida eterna y acceso a mi Padre Celestial. Gracias, Padre, este privilegio no lo puedo pagar, aunque no peque, Señor, porque no me merezco tanto, Señor. Pero en tus misericordias, en tu amor, nos das esa vida eterna, nos das ese perdón de pecado, ese acceso directo a ti, constantemente, Padre mío. Gracias, Padre, porque poco a poco estas tinieblas que moran en mi corazón, en mi vida, en mi diario vivir, deben ir menguando, Señor, para que crezcas tú, porque ya la luz vive en mí, Señor. Te pido, Padre, que por mi testimonio, por mi hablar, pueda compartir de la fe para que ese mundo perdido pueda reconocerte que tú eres el Dios todopoderoso mío. Todopoderoso. Gracias, Señor, porque somos instrumentos de tu gloria. Pero debemos comportarnos, Señor, con temor y temblor, porque queremos ser unos buenos hijos. Porque tarde o temprano, sea que muera o vengas, puedo decir: he sido un hijo fiel, Señor. He sido un hijo fiel. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tus maravillas que son infinitas. Y si alguien, Señor, en esta congregación todavía no ha tomado la decisión de reconocerte como Salvador, pueda decir ahí sentado: Padre Santo, que estás en los cielos, perdóname de corazón,
Abro mi corazón para que vengas a morar en mí, Señor. Gracias por la vida eterna. Gracias por ese regalo impagable. De aquí en adelante ayúdame, Señor, a poder buscarte, amarte, conseguir una iglesia local que me acobije. Danos, Señor, ese amor al prójimo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.